Marqueros, bienvenidos a un capítulo más de Martes de Marcas detrás de la innovación. Hoy con un invitado que se ha hecho esquivo y ha venido y ha salido y siempre hemos tratado de cazar para tenerlo acá durante año y medio aproximadamente. Tal César, cual. bienvenido a Martes de Mi Marcas. viejo, un ¿Cómo gusto. vas? Feliz de estar acá, feliz de poder concretar después de año y medio de estar un poquito esquivo con tuyo, etcétera. Hoy llegamos. Qué delicia tenerte por acá. Entonces, de entrada, cuéntale a la gente quién es César Trujillo. Bueno, César Trujillo, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo prefiero más bien contar de dónde no soy. No estudié marketing, no soy publicista. No soy diseñador, ni siquiera soy desarrollador, o sea, quisiera poder tener el placer de decir soy ingeniero, pero tampoco. De hecho, yo creo que soy un tipo muy inquieto. Yo estudié artes plásticas, esa es una de las cosas que no mucha gente sabe. Eh, Yo me imagino los papás encima, artes plásticas, mi hijo. sí, tal ¿Qué cual, esa tal cual. vaina, O para sea, qué? padres, profesores, amigos, tíos, No, etcétera, que va a morir todos de hambre. diciéndome por qué vas a hacer carrera de muerto de hambre. Qué dicha. Mis padres finalmente terminaron apoyándome y por cosas de la vida, desde que era muy joven, me gustaban mucho los computadores. Estamos hablando de que cuando yo era joven, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, más o menos. O sea, Stranger Things, más o menos suena. Ok, Sí. yo era contemporáneo de Stranger Things, Ahí, pero en vez de estar pedaleando bicicleta y todo esto, el yo hermano estaba mayor. programando computadores más o Ok. menos. Entonces, en la Universidad de los Andes, donde yo estudié artes, lo primero que noté es que había una sala de computadores y eso a mí pues, me causó gran curiosidad porque yo venía de programar y de Claro. hacer gráficos de computador y algunos juegos muy básicos en Basic y en Pascal y COBOL. Y, Estamos hablando de vieja o sea, esto es vieja escuela, escuela, o mejor dicho, Borland, poquito después de las tarjetas perforadas más o menos. claro, Borland, C++ acababa de entrar, No solo C, alcanzaba, C solo estaba C. apenas como en planeación aproximadamente. Y esto ya ocurre más o menos en el 92 cuando la Universidad de los Andes tenía una sala de computadores puntualmente en la Facultad de Artes y me entero que hacen algo que se llama multimedia. Y para mí en ese momento fue como el cruce perfecto entre tecnología y creatividad, lo que después, mucho después, definiría Jobs refiriéndose a Apple, que Apple era como el cruce perfecto entre humanidades y tecnología. Tecnología. Eso me ocurre a mí en el 92, literalmente comienzo a devorar muchas cosas en términos de cómo aprender a hacer multimedia. Ya venía con una parte de programación, venía con un poco de inquietudes visuales, yo pintaba también. Cuando era joven venía a hacer música también, lo cual también me ayudaba en Ah, muchos no, es términos de un sonido. talento Sí, artístico fuerte y había muchos creativo. intereses, sobre todo como Claro. muchas inquietudes. Y comienzo haciendo multimedia y eso es lo que me termina llevando poco a poco hacia esto que se llamaba digital. Yo digo que yo comienzo a trabajar en digital oficialmente en el 95, cuando me retiro un tiempo de la universidad. Y en ese entonces no se llamaba digital, se llamaba multimedia, era lo Sí, único que hacíamos, no había sino dos services de dos compañías que hacían como service y producción de multimedia, claro. imagen digital y otra que se llamaba Inc. Y yo entré a imagen digital a trabajar. Hice un curso de HTML, comencé a hacer web, hice las primeras páginas web de Caracol, de Avianca, de Noticiero Nacional en el 96, etcétera. Y de ahí en adelante, digamos que he desarrollado una carrera. Hemos terminado en algo llamado marketing. Eh, Últimamente estoy como pensando que no es tanto por el lado de marketing, sino que es por el lado de innovación. Y es parte como de la reinvención que estoy planteando en este punto. Eso está muy chévere. Sí. Casado, soltero, con hijos, Divorciado en divorciado. este punto. Tengo un hijo de 7 años, Lorenzo, que es de lejos pues uno de los mejores drivers de mi vida, pues es además un Sí. bacán, súper geek, súper tecnológico, creo que tenía de dónde salir. Ah, eso es lo que mantiene rodando Ese es el la presión que engranaje, viene detrás, un pistón tal de cual, papá, te estás quedando y no, hágale. exacto, o sea, papá, tú ya tienes Snapchat, ok, está bien, no venía mis amigos digitales, sino de él, papá, tú tienes algo que se llama Snapchat, y yo, ok, Tómalo. mira, sí. Entonces, sí, ese es básicamente como mi Muy estatus. chévere. Tengo 42 años, soy Gen X con toda, Sí. eh,
No me malinterpreten, pero creo que ser millennial está subvalorado. Está Sí, sobrevalorado también un sí, poquito a sí, veces. eso no. Pero, Yo estoy en el limbo, que no sé, pero está porque bien. Pero sabes con que al final, 34 no sé si soy millennial, si soy o X, eres Y X o Y. o Y lo que sea. yo honestamente creo que esas divisiones funcionan muy bien como para, no, son como de esas invenciones marqueteras para definir demografías y Es tal. para Pero al abrir. final yo conozco gente muy joven, honestamente conozco gente muy joven de 70 años. Sí, Mucho más jóvenes que nosotros, sí, sí, literal. sí. Y conozco viejos de 22. Sí, Entonces, al final creo que esas barreras son muy chistosas. O sí. sea, Yo soy una tía de 34, así me considero súper. yo, que no sé por dónde estoy, pero estoy por ahí. Chévere. Bueno, cuéntame, entrando dentro de las preguntas, para ti, ¿cuál ha sido esa gran innovación que nos ha dado la humanidad, el mundo? Estando en el área donde trabajo, que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con marketing, que tiene que ver con digital, voy a ser completamente eh, reactivo y no me voy a inclinar ni por internet ni por el computador. Si yo estudio un poquito más atrás, yo creo que la mejor invención que tuvimos o que hemos tenido es la invención de la imprenta. Sí, Por sí, una simple razón, hasta ese momento la información y el acceso a la información impresa o escrita por lo menos, solo pertenecía a unas cuantas personas, generalmente como a las élites de poder, eclesiástico o monárquico, etcétera, etcétera, económico. y de uno a uno. Y de uno a uno, ¿sí? Es un ejemplar a la vez. Exacto, sí. Lo que permite la imprenta por primera vez es la democratización de la información, que más personas tengan acceso a la información. Y eso, es decir, cuando Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, que en realidad pues ya existían otros tipos de impresión, pero lo que él hace es facilitar un sistema para poder imprimir mucho más rápido y mucho más fácil, Proceso, sí. genera un proceso para poder duplicar la información mucho más rápido. El hecho de que más gente pueda tener acceso a la información es algo que es tan comparable al acceso a la información que dio Internet en este punto. Solo que estamos hablando de medio milenio atrás, que es Claro una que sí, diferencia gigante. claro. ¿Sí? Hoy en día pues tenemos tecnología, damos muchas cosas por hecho, etcétera, etcétera. Yo he tenido la buena fortuna de vivir en un tiempo emocionante donde vi cómo los computadores pasaban de ser cajas que se conectaban al televisor a estar en los bolsillos y en los relojes y en todas partes, inclusive hasta conectadas a las personas. Sí. Eso para mí es como compararle a una persona que nació en 1901 y muere en 2000, no sé, 4, 2005, o sea, todo un siglo, es decir, dentro de una vida todo lo que ha podido vivir. Para mí eso es lo que ha sido mi vida en términos de innovación y tecnología, poder presenciar de primera mano y poder vivir y poderme apasionar y poder trabajar en una revolución que no tiene comparación. De acuerdo, y es un proceso chévere para los que no saben qué es una imprenta, porque hay mucho millennial, como hablábamos. Pégale una miradita el proceso y el aparato tan sofisticado para su época y lo que implicó, porque estoy muy de acuerdo que el Internet transformó el mundo, pero para llegar al Internet se crearon Claro, cosas maravillosas total, que fueron lo que desencadenó en eso. tal cual. Ahora, ¿cuál es esa en la que le falló la innovación al mundo? ¿Cuál es esa innovación? Yo creo que hay muchas, pero se me ven en la cabeza dos y dos muy recientes como más cercanas. La primera un poco, todo lo que ocurrió con la primera burbuja de Internet. Es decir, yo creo que cuando se inventó la World Wide Web, que de hecho hoy está cumpliendo 25 años, la World Wide Web, exactamente, nunca teníamos ni idea de lo que podía llegar a afectar, digamos, de la aplicabilidad que podía tomar la gente y apropiar para poder generar nuevas cosas. Yo creo que una de las cosas más lindas de todo este tipo de herramientas es no solo crear la herramienta, sino los usos que le dan las personas y Sí, cómo la apropian. Y eso fue lo que pasó con la web. Cuando nosotros pensamos un poco lo que ocurrió por allá en el 91 y lo que pasó sobre todo a mediados del 95, digamos que la gente comenzó a apropiar ese recurso, a hacer sus propias páginas, sus propios sitios, etcétera, y generar modelos de negocio fantasiosos. Y
que no tenían muchas veces un sustento real en las necesidades de las personas. Llegamos a un momento donde en el 99-2000 esa burbuja estalló. Y estalló porque había tal cantidad de especulación en términos de inversión de dinero que no necesariamente había claro cómo iba a retornar el dinero o cómo iba a afectar realmente o cómo iba a llegar ese cambio hacia la vida de las personas. Un ejemplo muy simple, dentro de todos esos negocios fallidos, me acuerdo que entre el 99 y el 2000, en el cambio de milenio en Nueva York, yo veía bicicletas andando de un lado a otro, con un logo de una marca que se llamaba Cosmo, Cosmo.com, y Cosmo era K-O-Z-O-M-O, perdón, Cosmo, que hacía Cosmo. Yo estaba maravillada porque eran un montón de mensajeros en bicicleta, con chaqueta naranja, by the way. Rappi de la época. Tal cual. Cosmo prometía, en una hora yo le llevo cualquier cosa a su casa, cualquier cosa, desde un café, una bebida, ropa, comida, un vestido. Desde que no fuera ilegal. Sí, desde que no fuera ilegal. Y lo pedían por la página. Y Cosmo era increíble como modelo de negocio. Yo me acuerdo que había publicidad en todas partes, en el metro, etcétera, en Times Square. Se extendió rápidamente a Chicago, a otras ciudades. Y en 2001 cerraron. Y tenían $250 millones de inversión. O sea, lo que uno haría hoy en día con $250 millones es un montón de cosas, ¿no? Yo no vuelvo. Ninguno de nosotros volvemos. Y lo más interesante es que hoy en día, 16 años después, vemos Rappi, vemos domicilios.com, sí, vemos mensajeros urbanos, vemos Te lo llevo, vemos una cantidad de innovación en ese sentido. Y uno dice, ¿qué fue lo que ocurrió? Claramente no estaba ajustado al modelo, no estábamos listos, culturalmente no estábamos listos tampoco. Sí. Y hay muchos ejemplos de eso. Ese es como el primer ejemplo que creo donde falló un poco la innovación al mundo. Creo que hubo una sobreespeculación en ese sentido. La segunda es, más o menos por la misma época, un poquito después, 2001, cuando se inventa el Segway. El Segway fue inicialmente, me acuerdo que fue portada del Times. Sí, en ese entonces yo estaba en Atlanta y me acuerdo muy bien ver en diciembre de 2001 el aparato y yo decía, esto es el invento del siglo, le decían. Iba a ser el verdadero agente de cambio de transporte urbano, etcétera, etcétera. Y hoy en día sabemos que terminó relegado a unos cuantos nichos. Sí. Centros comerciales, bibliotecas, Amazon está lleno de esto. Y darle la vuelta alrededor de Washington para ver los monumentos. Pero no hay nada más. Es decir, no hubo tal cambio, no hubo tal cumplimiento de la promesa. Lo que le pasó al minidisc en su momento, que teníamos un CD y dijimos lo podemos tener en este tamaño mucho más grande. Y es más, si pensamos un poco lo que pasó con el Laserdisc, que no duró ni siquiera, no sé, 2 años en el mercado, luego llegó el DVD, luego llegó el minidisc, y todos fueron tecnologías de transición porque al final del día, en menos de 10 años, todos estaban muertos. Ya son datos. Sí, o sea, el que mató eso literalmente fue, por un lado la nube, pero el aparato que comenzó a cambiar eso fue el iPod. El primer iPod. Un disco duro, no discos, nada, simplemente el peor enemigo de las disqueras en el mundo. El peor enemigo de las disqueras en el mundo, tal cual. Bueno, y en el día a día, entonces, ¿cuál es esa innovación que nos hace falta? Uy, yo creo que hay un montón de campos, o sea, montones. Yo pienso, por ejemplo, que la manera en que nosotros estamos actualmente manejando las decisiones, por ejemplo, a nivel político, gobierno, etcétera, siguen siendo súper arcaicas. Es decir, tenemos que llegar, presentar un montón de papeles, recursos de petición, tutelas, etcétera, para poderme comunicar con mi representante en el Congreso. Es casi una odisea. O sea, ahí hay un área de innovación enorme. Ya se están haciendo cosas. Por ejemplo, el Partido Web lo está haciendo. Acá hay un grupo de personas muy interesante que se llama Seamos. Está comenzando a plantear esto a nivel de democracia digital. Creo que, por ejemplo, en todos los temas de transporte al de tal como de bienes, sí, todo el servicio postal, es decir, seguimos estando en la era mesozoica, ¿sí? Todavía estamos muy atrasados respecto a lo que pasa con Estados Unidos. Es decir, mientras Amazon puede llegar y poner drones en la puerta de la casa, acá todavía tenemos que cruzar los dedos para ver si me traen un paquete y no me cobran $100 por la traída. Y que no venga abierto. Y que no venga abierto. No se lo pare la aduana. Exacto. Es todavía
muy malo. No sé, hay muchos ejemplos. Es decir, creo que estamos en el momento de poder plantear casi que innovaciones para cualquier cosa. Yo creo que el rol de la innovación puntualmente es precisamente cómo hacer mejor la vida de las personas. Eh, y más fácil y más práctica y evidentemente en el proceso crear un montón de valor. Y en eso apenas estamos arrancando. Creo que toda esta fiebre de startups y de tecnología y toda esta adopción, digamos, como que le perdimos miedo a que la tecnología era de solo especialistas. Ya hoy en día cualquier persona puede llegar a Sí, ya es de plantear soluciones, tal cual. conocimiento accesible. Tal cual, es un poco de acceso. Entonces, para cerrar esa pregunta un poquito, en tu medio o en lo que haces, Wow. ¿cuál es esa innovación que hace falta? Esencialmente en publicidad y en marketing seguimos haciendo las cosas como en Mad Men. Es decir, a mí me impresiona ver Mad Men, vi el final hace poco. eh, y es increíble, pero el final de Don Draper termina siendo el final de muchas personas que terminan aburriéndose de la publicidad, aburriéndose del marketing, porque no hay un campo de acción, porque muchas veces, y voy a decir algo que seguramente sonará horrible, pero la política gobierna por encima de los verdaderos resultados. Eh, Más allá, digamos, de esos problemas, creo que la publicidad y el marketing se siguen quedando en enunciados de comunicación. Fíjense, por ejemplo, una cosa. ¿Cuál es la célula mínima en términos de creatividad en un equipo? La dupla. ¿Y qué es una dupla? Un creativo, es decir, un copy y un diseñador. Cuando uno piensa que uno tiene un copy y un gráfico, ¿para qué están ellos? Para hacer anuncios, para hacer piezas. No hay realmente un valor de innovación. Y en el mejor de los casos, eso se está cambiando. Ojo, no quiere decir que todo que solo esté pasando, es decir, que esté perdido, que no esté ocurriendo de alguna manera. En el último festival de Cannes uno lo ve y están ocurriendo cosas. Pero la mayoría de las agencias, y especialmente las que tienen un tamaño más grande, lamentablemente siguen pensando en crear anuncios. Crear anuncios para internet, crear anuncios que de pronto reaccionan con un par de clics, crear una página web que no deja de ser la versión online más extensa de un anuncio, etcétera, etcétera. Pero la innovación es súper necesaria. Creo que esta industria está a punto, creo que no le doy más de 4 años para que llegue el siguiente Uber o el siguiente Airbnb o el siguiente Netflix de esta industria. Y creo que eso va a pasar y creo que están ocurriendo unos modelos de negocios muy interesantes donde los primeros que están disrumpiendo un poquito esa experiencia tradicional de agencia clientes son las consultoras. Sí, Las esos consultoras, fueron los primeros. sí, las consultoras están haciéndolo muy bien porque lo están haciendo desde el negocio, ya incorporaron capacidades de ejecución, pero sobre todo están proponiendo unas soluciones infinitamente más interesantes que una campaña, ¿sí? Es verdad. Independientemente del medio donde lo rueden o donde pase. No, y se vienen unos cambios fuertes, digamos, en el momento que despierte la masa, como les digo yo, que es Sí, el cuerpo de la sociedad publicista, que son los freelance, tal cual, y, tal cual. y se den cuenta del poder que tienen Sí, y que podrían eso es hacer, cierto, eso es cierto. Y ahí de puede hecho uno haber se da algo muy cuenta de lo que interesante. ocurre con los marketplaces que han crecido en términos sobre todo de las industrias que proveen servicios creativos. Uno se da cuenta que están creciendo mucho. Uno se da cuenta que, por ejemplo, Elance, que cambió hace poco de nombre, ha crecido un montón. El mismo Voice 123, que hoy en día es Torre, que es de Torre Negra, nuestro amigo colombiano. eh, Hay servicios de todo tipo que Sí, básicamente trabajan por Workana, o proyecto. sea, hay un Exacto, hay montón de cosas. montones que trabajan por proyecto, que prestan mejores resultados, que son más efectivos. Entonces, ojo, yo no creo que necesariamente la revolución ocurra por los marketplaces. Digo, es que solamente No, es ahí una hay un muestra. punto y es Sí, una hay una muestra de que el muestra de modelo que hay, funciona. hay, ¿Sí? hay que, hay que reventarlo, porque son recursos del 100% de disponibilidad, Tal cual. que más la necesidad, más el foco, Sí, y menos los filtros que matan las grandes ideas, sí, menos toda la contaminación visual. sí, Y sí, uno sí. prefiere pagarle un grupo de cinco freelance para que los 5 le voten una idea diferente y uno escoge Absolutamente, cuál de esas la ejecuta, pero absolutamente, puede tener, y le sale más barato que un fee mensual en una agencia que simplemente está haciendo absolutamente. empanadas y empanadas. Total, total, total. Esa industria Interesante ese creo que punto. está
por sufrir una gran disrupción. Creo que esa disrupción va a venir de nuevo, el software va a terminar ayudando a esa disrupción. Y creo que una vez que la gente comienza a empoderarse, los verdaderos dueños del poder que son el talento, y ojo, no quiero decir con el talento los creativos solamente, yo creo que hay gente muy buena en cuentas y en gestión, pero creo que lamentablemente todo se está concentrando en unos cuantos grupos, creo que ese va a ser la gran amenaza de un WPP o de un 4 años, Omnicom, etcétera, etcétera. Le estoy apostando duro, muy cerca, pero sí. creo que puede pasar muy pronto. Bueno, si fueras un superhéroe de innovación, súper innovador, ¿cuál sería ese superpoder de superhéroe que tendrías? No sé, leer las mentes, transmitir conocimiento, poder volar de un lado a otro. No, ver el futuro, indudablemente. O sea, poder ver el futuro y poder vivir en el futuro y viajar adelante y atrás todo el tiempo. Eso sería lo ideal. Eso sería como el gran sueño. Pero creo que gran parte de lo que hacen los verdaderos innovadores es crear ese futuro, ¿no? Es ponerse en los zapatos Tal e cual. inventarlo. Y ¿sí? inventar. Es decir, ¿qué pasaría si yo pudiera? Y el ¿qué pasaría si? Es como la gran pregunta, ¿no? Sí. Que muchas veces termina generando todos esos cambios. El resto es claro, ejecución, cómo lo llevo a cabo, cómo logro distorsionar la realidad y los materiales y el software y el hardware y de alguna manera también comunicarlo para poder distorsionar la mente de las El personas cerebro. y Claro, llevarlos hasta claro. allá. ¿Sí? Sí, no, es de máquinas esta vaina y nosotros realmente Tal cual. somos una máquina de Tal carne, cual. pero estamos ahí. Tal cual. ¿Cuál sería la kriptonita para este superhéroe? La burocracia, el status quo, creo yo. Lamentablemente creo que el status quo muchas veces está más interesado en hacer que las cosas no pasen o que ocurran bajo su propio control y bajo sus Ese propias miedo reglas. nos mata. Un ejemplo muy simple, el primer carro eléctrico que hubo se inventó en 1996. ¿El Peugeot colombiano? No, de hecho fue un carro que terminó comprando General Motors. Sí. Y fue algo muy interesante porque inclusive metieron los nuevos principios dentro de un Hummer, etcétera. Pero cuando uno se da cuenta, hay un documental muy interesante en Netflix al respecto. Who Killed the Electric Car, se llama. Súper recomendado. Recomendadísimo, Who por Killed the favor. Electric Car. Voy a llegar a verlo. Y cuando uno lo ve, uno dice, hey, el carro, mejor dicho, Tesla no hizo otra cosa que ponerlo en el tiempo correcto y alejarse de la maquinaria. O sea, este carro lo hicieron un grupo de personas independientes, etcétera, y General Motors termina comprándolos y termina matando el proyecto. Claro. ¿Ok? Y uno dice, ok, estamos 20 años atrás, hace 20 años hubiéramos podido tener un carro eléctrico, hoy en día estamos rozando la posibilidad de tener un carro eléctrico. En pruebas. En pruebas, sí, que todavía le falta mucho. Y ahí hay mucho, y puedes ver que hay muchas innovaciones que lamentablemente nunca llegan a ver la luz por intereses creados del status quo. Y son grandes ideas. Sí. Y hablando de malas ideas, Ok. todos hemos tenido una mala idea que la hemos defendido y nos hemos ido detrás y perseveramos y la empujamos, pero ya cuando se cae o la ponemos en reposo, la dejamos a un lado, entendemos que era una mala idea, así uno la siga defendiendo, pero nos enamoramos de esas malas ideas a veces. ¿Cuál es esa mala idea que tienes para contarnos? Yo tengo dos malas ideas. La primera fue haber estudiado artes, decididamente es una de las ideas más malas del mundo. Es decir, y lo voy a decir en un sentido muy pragmático, no me malinterpreten. Y personal, Y personal, de hecho. Claro, cada quien coge su rumbo. Cuando decidí estudiar artes, evidentemente mucha gente se opuso. Claro. Y sobre todo con un agravante. Yo era el segundo del colegio. O sea, yo saqué un ICFES de 370, una cosa así. O sea, fue una cosa muy grande. Me iba muy bien en matemáticas, me iba muy bien en idiomas. Además, era un niño muy juicioso, etc. Entonces, Programación por otro lado, música, guitarra, en fin. música. O sea, tocaba violín, de hecho. Violín. Y cuando yo decidí estudiar arte fue como, más que un reto, era totalmente una pasión. Y fue muy a la loca, literalmente fue una de las decisiones más irracionales, menos documentadas, menos
informadas que he tomado en mi vida. Y sin embargo creo que fue la mejor decisión que pude tomar, ¿no? Es decir, con el tiempo mucha gente me decía, ¿usted está seguro de esa carrera? Usted siendo un tipo tan talentoso, ¿por qué no piensa en algo? Y yo digo, ven, al final del día han pasado, no sé, 20 y pico años y... Le gasté estoy, 5. Sí, le gasté 5, de hecho me retiré, etcétera, me permitió como descubrir muchas cosas. Sí. Y yo pienso que esa intuición y entender muy bien y hacerle caso, sobre todo como esa voz, es clave. Es clave. Yo pienso que la pasión lo lleva a uno a algún sitio siempre, si uno la enfoca bien. Y hay ¿Sí? 3, 4 frases que le marcan a uno la vida. Y Sí. si no hubiera tomado esa loca decisión, Sí, no hubiera lo oído tengo esas frases. súper claro, lo tengo súper claro. Ya en términos, digamos, de una idea, en términos de producto, proyecto, algo mucho más, en el 99 tuvimos una idea con un par de amigos, con Juan Diego Arango y con Martín Nova, que por cosas de la vida hoy es vicepresidente del Grupo de Éxito, y decidimos hacer en todo este tema de las .com, etcétera, decidimos hacer un portal para niños llamado recreo.com, recreo con K. Recreo era un sitio que en principio no teníamos muy claro cuál era el enfoque, más allá de tener un montón de contenidos, y confieso muy abiertamente, todos piratas, o sea, nuestra manera de conseguir contenidos era conseguir una enciclopedia, escanearla, OCR, tráigala, métala como HTML e imágenes a la lata. O sea, no había otra manera, éramos piratas todos. ¿Sí? Sí, no había como curar contenido. Claro, y el tema del copywriting y todo eso, pues como era, ok. Y si nos preguntábamos en hacer ese contenido atractivo en términos de animaciones, de un montón de cosas, etcétera, teníamos como logramos muy interesantes alianzas en ese momento. Por ejemplo, estamos hablando que en el 99 le ofrecíamos email gratis a los niños, la posibilidad de que crearan su página web también dentro de recreo.com. Es decir, cosas muy, muy chéveres, más allá de los contenidos, teníamos una sección de videojuegos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la peor idea que se nos ocurrió fue un momento en que un niño nos escribe y nos dice que tiene un problema con una tarea. Y era una tarea, de hecho, de sociales, lo que llamábamos en ese entonces ciencias sociales, como algo así como geografía, tal cual. Pegado. Y nos pidió que le ayudáramos con una tarea, la vimos, y me acuerdo muy bien que en ese momento Juan Diego dijo, hagámosla. Yo le dije, no hagamos de la tarea. Yo le dije, no vamos a hacer la tarea, eso no es nuestro trabajo. Me dijo, hagámosela, yo sé por qué se lo dijo. Hicimos la tarea, se la mandamos. No sé, la tarea nos demoró, qué sé yo, media hora, pues entre investigar en un Google que era muy precario, Yahoo en realidad era donde buscábamos todo. Laicos, Altavista, Yahoo, tal cual, Infosic, etcétera. Que teníamos en esa época, no era solo porque Google. Google no había despegado del todo, Google despegó ya más o menos como en el 2001, una cosa así. Es verdad. Y en ese momento mandamos la tarea, email sent. Al otro día teníamos 25 chinos pidiéndonos tareas. Y dijimos, ok, aquí hay algo interesante. Y se aumentó el tráfico. Claro, el Rincón del Vago, mucho antes que el Rincón del Vago. Y comenzamos a hacer tareas y comenzaron a llegar chinos y el tráfico se nos disparó. Y en ese momento, cuando ya teníamos un tráfico muy interesante, pues llegó Augusto López, que acaba de retirarse de Bavaria, y había creado una empresa llamada Mercurius Ventures, que era tal vez de los primeros venture capitalists acá. Y nos dijo, miren, yo acabo de comprar una empresa paisa que hace lo mismo que ustedes, que se llama Guerra Plus, pero Recreo es 10 veces más grande. Ustedes tienen una cosa mucho más grande y creo que aquí podemos hacer un buen dinero. Entonces, lamentablemente, llegó el .com crash en 2000, etcétera. O sea, estuvimos como a 15 días de que nos metieran como $600,000 por el 15%. Estábamos 3 chinos de universidad, pues yo había terminado no había terminado mi universidad porque me había retirado un tiempo. Yo terminé graduándome como en el 2000 más o menos, finales del 2000. Pero pues en ese momento, no sé, uno con $600,000 en el bolsillo la rompe. Mamá, ya salí de pobre, algo así. Sí, mamá, ¿dónde parqueó el yate? Pero sí, ¿dónde parqueó el yate? Algo así. Fue muy chévere, fue muy, muy interesante como proyecto. Pues en resumen,
esencialmente como que la mala idea más que apostarle a hacer las tareas de los niños o arrancar un sitio para niños o inclusive arrancar un proyecto sin saber exactamente cuál era el retorno de inversión o cómo íbamos a hacer en términos de negocio, yo creo que fue no poderla continuar, no buscar la manera de seguir luchando por esa idea o seguir pedaleando un poco. Lo de las bicicletas. Tal cual, Lo de tal las cual. bicicletas, hoy de pronto podría ser un invento Sin duda, sin duda, multimillonario, no, de sin duda. 600 millones de dólares. Ya no de Sería un unicornio, uno de los de 1 billón o algo así. algo así. Súper. Bueno, y ahora tienes tu hijo y tu hijo le ha dado por arranques de innovación en algún momento. No, es muy pequeño, evidentemente es muy geek, o sea, ama la tecnología, ama jugar, ama su iPad, ama su PlayStation, etcétera. Me enseña mucho con muchas cosas, por ejemplo, les conté lo de Snapchat, que Sí. es un fact. Me enseñó Minecraft, que no sabía que era tan interesante, toda esta estética de pixel, pero todas las cosas que podía hacer uno eran súper chéveres. Más allá, digamos, de ver como temas de innovación, no, yo creo que es más un diálogo. Digamos que he tenido la fortuna de tener un hijo que también logra tener un padre con el cual hay un terreno en común y una pasión en común, ¿no? Y eso es súper chévere. ¿Y cuál es esa cantaleta que le dirías en el momento que diga, quiero ser innovador? Y digas, uy, no, venga, para ser innovador tiene que hacer esto. No se le olvide todos los días esto. Yo creo que esto. siempre, esencialmente le diría una cosa, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Busca cuál es esa manera o créala si no existe. ¿Sí? Maravilloso. Ahora, como decimos nosotros, esto es una charla de cocina, entonces nos metemos a la cocina y vamos a preparar nuestra receta de innovación. ¿Cuáles serían esos 5 ingredientes que echarías tú para realmente crear un innovador? Primero pensar en soluciones y no grandes ideas. Es decir, creo que ese es un problema del marketing y de la industria de los startups también. Y es seguir pensando en grandes ideas y no en realmente soluciones que puedan cambiarle la vida a la gente. Eh, pues sobre todo porque las grandes ideas no son propiedad de los creativos o de los publicistas o de los artistas. No, yo creo que todos tenemos grandes ideas. Todos. Todas las personas hemos tenido buenas ideas en algún momento de la vida. El tema es cómo las logramos ejecutar. Sí, es el que las ejecuta. Tal cual. La ejecución es súper importante. Jobs lo tenía muy claro también. En eso, tip importante, hay un documental también muy chévere de Jobs, que para mí es como el Jobs más puro, porque es Jobs antes de volver a Apple, y como 6 o 7 meses antes de que lo comprara, de que Next fuera comprado por Apple y él volviera de nuevo. Es un documental también que está en Netflix, sé que es de Magnolia Films, no me acuerdo muy bien el nombre, pero es súper recomendado, muy, muy chévere. El segundo ingrediente, buscar anticipar el futuro. Es decir, cómo de alguna manera yo logro que la gente, por ejemplo, no sé, pueda anticipar las decisiones de las personas antes de que ocurran, o les pueda ayudar a tomar decisiones, o cosas de ese tipo. Eso de alguna manera ya me permite como ganar un montón de terreno. Cuando la gente hace las cosas de cierta manera y uno se da cuenta que hay un montón de pasos innecesarios, o que tarde o temprano esto va a terminar en algo más allá, ¿cómo logro yo escalar hacia ese punto, ese hipotético punto más adelante? El tercero tiene que ver con ser muy real. Yo creo que de nada nos sirven mucho las grandes, maravillosas ideas donde quiero poner un cohete en Saturno si el estado de la tecnología todavía no nos lleva allá. Es simple, es mejor. Claro, se puede ser también sexy, como dice mi amigo Carlos Correa, pero creo sobre todo que ser real implica entender que todas las ideas exitosas tienen como 3 ingredientes, que es momentos, entender los momentos, entender cuáles son los talentos con los que yo llevo esa idea a la realidad y entender las circunstancias culturales alrededor de esa idea. Entendamos lo que pasó con Netflix versus Blockbuster, por ejemplo. ¿Sí? Entendamos el ejemplo de Cosmo que les comenté hace un rato. Finalmente es entender muy bien que esas 3 cosas estén alineadas, esos 3 astros estén alineados. El cuarto punto, definitivamente ir mucho más allá del marketing y la publicidad. Yo creo que si nos quedamos en el marketing y la publicidad, nos quedamos en soluciones que son apenas una capa y que por debajo hay un montón de posibilidades de transformación, tal cual, tal cual.
Y eso es lo que me parece más interesante. Yo en este momento de vida, pues, he salido de Innova hace unos meses. Decidí voluntariamente salir porque también aproveché y quise cambiar un poquito otro de esos nuevos giros de 90 grados de mi vida y tomar una nueva decisión. Y me interesa mucho todo el tema de innovación y me interesa mucho el tema de impacto en las personas. Y el quinto ingrediente definitivamente tiene que ver con entender los hábitos de las personas y entender que en lo cotidiano hay una oportunidad enorme. Si uno, todo, o sea, si uno ve cómo la gente llega, se levanta, desde el momento en que se levanta hasta el momento en que se cepilla los dientes, hay un montón de cosas que uno podría observar y hacer check de qué podría yo hacer mejor. Es decir, esos micromomentos de Google hay una oportunidad enorme de cambio. Yo creo que esos son los 5 ingredientes. Y entonces, defíneme en una frase qué es innovación. Innovación, esencialmente buscar hacer las cosas de una manera mejor, de una manera más simple y de una manera mucho más efectiva. Inclusive hasta cosas que no existían antes. Bueno, maravilloso. César, ¿tienes Okay. redes sociales donde te pueden contactar? Sí, me pueden buscar por, bueno, Twitter, @César Trujillo. Estoy también en LinkedIn con mi nombre César Trujillo. En Instagram estoy como @César Trujillo. Pueden consultar mi página, que es básicamente un perfil muy básico, cesartrujillo.me. Bien, y me pueden conseguir muy fácilmente. Bueno, y a nosotros nos siguen en nuestras redes, le ponen like a este video, dejan sus comentarios en la parte de abajo, me escriben a mí, @elprinciperro, o a tuyo, @tuyoisasa, y ahí vamos hablando de las cosas que quieren preguntarle a César y ahí les consultamos, él les responderá y todo. César, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ti, muy chévere, gracias. Por fin. Finalmente, creo que valió la pena. Súper chévere. No pudo estar tuyo, estuve yo, pero esta vez acá queda muy bien. esto. Muchas gracias chévere. por acompañarnos. Mil gracias, mi hermano. Chévere. A ustedes los esperamos el próximo martes en otro nuevo Martes de Marcas detrás de la innovación. Chao.